que muchas veces se hace complicado saber hacia dónde tenemos que ir, ¿no? Porque, bueno, tú puedes empezar y dices, pues me hago una formación más generalista, pero luego pues me tendré que especializar en algo, ¿no? Y claro, ahí preparaste o creaste un proyecto que se llama Sí. Singularity Hackers, que precisamente está orientado a todo esto, ¿no? A decir, bueno, si alguien quisiera saber en base a sus capacidades, sus competencias, etcétera, etcétera, pues hacia dónde debería tirar, pues ahí está ese proyecto, ¿no? Y Sí. cuéntanos un poco para los alumnos cómo podría esto ayudarles. Bueno, el germen de este proyecto es un poco intentar reducir la frustración y ayudar a las personas a que se encaminen mejor en el área de ciberseguridad. Cuando alguien me pregunta, oye, ¿qué tengo que estudiar para ser un gran profesional de ciberseguridad o ser un buen pentester o ser un gran hacker, etcétera? Pues al final yo siempre les digo que tienen que estudiar de todo, ¿no? Que el conocimiento se aprende en espiral y que tienes que saber de redes, de bases de datos, que tienes que saber de sistemas operativos, de gestión de identidades, tienes que saber de programación, tienes que saber de scripting, tienes que saber de búsqueda de vulnerabilidades, de hardening, de redes, pues un montón de cosas, ¿no? Se hace complicado cuando ves el nivel de madurez que tienen hoy en día los roles profesionales en ciberseguridad, porque no se parece en nada trabajar en un departamento de inteligencia donde estás en un CER, en un centro de emergencia y respuesta temprana, donde tienes que hacer técnicas de OSINT, tienes que saber hacer informes de inteligencia, tienes que saber interpretar y cruzar documentos, tienes que saber lo que es importante de lo que no es importante, detectar leaks de información, estar infiltrado en foros, en Internet y crear inteligencia accionable para los equipos de seguridad interno, que ser, por ejemplo, un pentester en un red team, ¿no? Donde tú tienes que buscar vulnerabilidades que afectan no solo a las tecnologías, sino también a las personas de la empresa, a los procesos, a los procedimientos, etcétera. Son dos roles totalmente distintos. Y si eso lo llevas, por ejemplo, con una persona que esté en el Security Operations Center, en el SOC, gestionando tickets, pues las capacidades personales que tiene que tener cada uno son diferentes. Mientras que una persona en un SOC tiene que estar en real time gestionando alertas, tickets y tiene que saber discernir de lo que es importante y tiene que escalar y de lo que es sencillo y tiene que procesar en el momento, a un pentester que está en un red team donde le van a exigir dotes de creatividad, de imaginación, que sepa un poco de todo, tiene que conocer todos los palos, etcétera. Y luego ya imagínate si estás, por ejemplo, en un CSIR, ¿no? En un centro de gestión de incidentes de seguridad, que está todo el mundo muy nervioso, que está la organización, que están los responsables de negocio muy preocupados porque ha entrado un ransomware en la organización o ha entrado un troyano o han salido filtrados datos fuera y te meten en una war room, en una sala de guerra y tienes que hacer un reversing de un malware para saber qué ha pasado o un análisis forense de un servidor. En ese caso tienes que tener nervios de acero, tienes que estar preparado para gestionar momentos de tensión, etcétera, ¿no? Cada uno de esos roles profesionales, que nosotros hemos catalogado más de 70 roles profesionales en el área de ciberseguridad, lo cual es bueno, porque hay muchísima demanda de esas especializaciones. Para que no haya frustración y que tú tengas capacidades, que serías un buen, por ejemplo, puedes ser un buen gestor de analista de información de ciberseguridad y a lo mejor puedes ser un mal reverser, ¿no? Y al contrario, puedes ser un magnífico reverser, pero puedes ser muy malo a la hora de seguir procedimientos de fortificación, donde tienes que seguir un formulario, tienes que dar de alta todo, etcétera. Se requieren diferentes capacidades personales, ¿no? Lo que sería lo que a ti te gusta, lo que tú vales. Hay gente que lleva muy bien la presión, hay gente que lleva muy bien el orden, hay gente que lleva muy bien las tareas mecánicas y tienes que llevarlas todas completas, otros que son muy creativos y demás. Entonces, lo que hicimos es trabajar con una startup que se llama Singularity Experts. Ellos trabajan con unos test del MIT, de la Universidad Americana, del MIT, y lo que hacen con estos tests es te hacen una batería de pruebas de inteligencia y de capacidades donde lo que te analizan es el pensamiento computacional, la capacidad de resolución de problemas, la gestión de la incertidumbre, etcétera, ¿no? Son unos test que utilizan algoritmos de machine learning en base a trillones de datos y una vez que haces ese test, lo que te recomiendan es, en base a tus capacidades personales, qué tipo de rol
dentro de ciberseguridad se adapta mejor a esas capacidades que tienes tú, ¿no? Esto no quiere decir que estés formado y esto no quiere decir que sea el único rol que puedes desempeñar, pero siendo como tú eres, probablemente es el rol que más se adapta a ti va a ser pues trabajar de pentester o trabajar en un CERT o trabajar en un SOC, etcétera. Entonces, lo que hacemos a las personas, le hacemos ese test, que luego le da unos resultados y se le dan unas recomendaciones de qué tipo de roles profesionales en ciberseguridad podrían adaptarse a su forma de ser. No quiere decir que no pueda hacer otros, ni mucho menos, pero esos probablemente le vayan a gustar para que les preste atención y se pueda formar en las materias que son necesarias para desempeñar ese rol. Así que digamos que es como un match en Tinder, ¿no? Buscamos hacer el match entre el rol profesional y la forma que tienes tú de ser.